Eh, Lausanne, como veis, es todavía bastante rural, pero nos gusta la tecnología. Empezar con esta cosa que salió en El País, que curiosamente fue la noticia de la Convención de los Hombres Poderosos en Davos. En Davos se juntan todos los eneros, los importantes del mundo, a discutir de los problemas del mundo. Al parecer están todos deprimidos y decía el periódico suizo que la única noticia buena fue que el genoma humano se secuenciaría el próximo verano con una máquina que cuesta 100.000 euros por $1.000 al día en 2 días. Ellos lo identificaron como la única cosa interesante y positiva en el humor pesimista. El País cogió la noticia y lo acercó mucho más al corazón humano diciendo que era por el precio de un iPad. Esta es un poco la versión española de poner las cosas en perspectiva. Es decir, te puedes hacer genoma o te puedes comprar un iPad. Entonces, las preguntas que surgieron un poco de la discusión que tuve con Fernando fueron las siguientes, ¿no? La primera es, no es que él tenga el millón, yo sospecho que él tiene 1 millón. Y es lo que él le reconcome, porque quiere gastarlo. Entonces él quiere gastar 1 millón. Entonces me pidió que le explicase cómo. Y en Suiza hay mucha experiencia en eso. Después quería algo de información de qué se puede hacer con esto. Después, un tema crucial, que es sobre todo lo que se ha debatido esta mañana en la reunión que hemos tenido, es que os enseñaré que realmente genotipar no es el problema. Curiosamente, el problema es fenotipar. Entonces, si queréis ser listos, lo que hay que hacer ahora es ser el rey del fenotipado, porque el rey del genotipado ya está concedido a los geneticistas, pero os mostraré que ya por ahí no va a ir el camino. Después, un par de ejemplos, porque soy infectólogo, para que veáis algo que es válido para vuestro campo, cual sea vuestro campo, que es cómo conseguimos morirnos antes de la reproducción de cualquier cosa. Es decir, por qué una persona se muere fácilmente de algo que tendría que ser banal. Y al final, para confundiros, os voy a decir que todo se va a resolver por Facebook y Twitter. Entonces, bueno, esto, una diapositiva quizás 6 meses, ya está completamente fuera de lugar en cuanto a precios, que era entender que los precios por tecnología aumentan por unidad de test, o sea, de concepto, pero no por lo que se consigue. Es decir, que realmente por más dinero obtenemos logarítmicamente mucha más información y que el precio ahora del genoma completo más o menos estaría a unos 10.000, está bajando prácticamente por semana. En Beijing lo puedes hacer ahora por $999 el exoma, probablemente 2.000 el genoma, y la máquina esta que va a salir teóricamente para el verano, que se llama Ion Proton, costaría ya 1.000 el genoma completo. Esto es la evolución, y una de las cosas que discutimos hoy es que realmente la facilitación del genoma completo va a hacer que probablemente no tenemos ya ni que pensar jamás ya en genotipar nada. O sea, ya el precio de genotipar a una persona va a acercarse tanto al precio de hacer un genoma completo que realmente ya no hay por qué decir voy a genotipar mi campo. O sea, ya hay que coger el genoma completo y dejarse de circuitos. Entonces, ¿qué es lo que solemos obtener? Y esto, por supuesto, es enfermedades infecciosas, pero sería lo vuestro. O sea, la primera fase, la gran fase que ha pasado, que está pasando, era lo que se llamaban los estudios de asociación por genotipado, o sea, la fase anterior al secuenciado completo, y lo que da es esta imagen, es decir, que las enfermedades infecciosas empiezan a aparecer por el cromosoma, y esto puede ser Crohn's, puede ser colitis ulcerativa, metabolismo. Estos son los mapas que obtenéis. Y después cada cosa empieza a caer en sus cajas. Por ejemplo, en infecciones empiezan a aparecer muchos genes de la inmunidad innata, mayoritariamente. Te va dando el color de lo que ocurre. Y por supuesto que cada infección va a ir a una parte del genoma diferente, excepto quizás el cromosoma 6, que tiene el MHC, que por supuesto sale tanto en enfermedades inflamatorias como infecciosas muy representado. Y las imágenes que obtenemos en nuestro campo son imágenes bastante claras para cada problema, es decir, 2 virus en la misma persona, personas HIV positivas, personas coinfectadas hepatitis C, el virus RNA
HIV sale en el cromosoma 6, que es el pico rojo de ahí, y el virus de la hepatitis C tiene la susceptibilidad en la interleuquina 28, que es el interferón lambda, cromosoma completamente diferente. Es decir, dos virus, mismas personas, dos mecanismos genómicos de control natural completamente diferentes. Y para acabar esta parte práctica, ¿qué pasa cuando intentamos llevar esta información a la clínica? Y cojo esto puesto que estamos con gastroenterólogos también. Es decir, que al médico yo le voy a decir, le voy a regalar el genotipado, como discutíamos hoy. Es decir, muy difícil de interpretar, imposible, ¿para qué lo vamos a hacer? Mejor no hacerlo. Dice, bueno, el genotipado de AL28B tiene el mismo poder que el genotipado viral que utilizamos en rutina. En rutina vamos a pedir estos colores del semáforo y según el subtipo viral, que es un genotipado, decidimos si la respuesta de interferón va a ser mejor o peor, y la interleuquina lo que hace es romper los grupos y precisar exactamente lo que se consigue, prácticamente el mismo poder predictivo. Es decir, aquellos que dicen ¿para qué vamos a hacer el genotipado del huésped? Yo les contesto ¿para qué vais a hacer el genotipado del virus? Tiene el mismo peso. Si queréis, completarlos, y si no os gusta, pues no hacerlo. Pero es más o menos el efecto de lo que se obtiene ahora con muchos de los alelos validados en genómica. Entonces, querido Fernando, ¿qué vamos a hacer con tu millón ese que tienes guardado que no sabes qué hacer? Y esto es lo que puedes hacer, es decir, desde chips dedicados, y los hay para inmunología, los hay para cardiovascular y metabolismo, los tienes ya a $30. O sea, tú por $30 te puedes hacer un genotipado intensivo de todas las regiones genómicas asociadas con problemas inmunitarios o cardiovasculares, lo cual quiere decir que te puedes hacer 30.000 pacientes con tu millón. Pero tienes que tener las muestras, que es el problema que discutí esta mañana. A $5.000 y bajando, te puedes hacer 200 personas, te puedes hacer tus 200 cron genoma completo. Eso es lo que puedes encontrar. Y entre medias tienes el exón completo y tienes diferente intensidad de rastreado del genoma por estudios de asociación. Entonces, eso es donde está bajando y de nuevo los precios bajando. Lo cual quiere decir que probablemente pronto, de nuevo, te vas a preguntar por qué voy a hacer esto y esto y esto, si al final esto está bajando a acercarse a poco dinero. Entonces, el sumario de esta primera parte es que una vez que hemos acabado estas fases de hacer lo que se llaman los estudios de asociación, que son genotipados a alta densidad, lo que todo el mundo está gastando dinero ahora es hacer exomas, que es la parte codante del genoma, o estudios completos de genoma de secuenciación, que es lo que estamos hablando, que empieza a acercarse a los $1.000. Hablaremos un momento de lo que es el concepto de qué quiere decir las prestaciones severas de enfermedades comunes, y de nuevo acordaros que pronto os van a regalar vuestro genoma con la suscripción a Movistar o al País, etcétera, y va a venir como los CDs del domingo. O sea, decir que realmente la expectativa es lo que se llama la comoditización del genoma, es decir, que va a ser algo fácil, accesible y, como veréis más tarde, accesible completamente fuera del entorno medical, que es el gran problema que estamos viendo. Es decir, que por mucho que os resistáis, al final el paciente va a venir con el genoma él mismo y os va a preguntar qué hacer, señor doctor, con mi genoma. Y eso, para eso no hay fronteras y es lo que todo el mundo predice que va a ocurrir. Y está ocurriendo en Estados Unidos. Entonces, un par de aplicaciones para también responder a aquellos que dicen que tanta genoma que no vale para nada, para confirmarles que no vale para nada. Pero simplemente no vale para nada porque va a acabar valiendo para algo y hay que tener paciencia. Entonces, esto es hace un mes, ya hay 102 medicamentos que en los documentos de aprobación de la FDA ya tienen la información farmacogenética, que puede ser ilustrativa, informativa o puede ser exigida. Y esta lista prácticamente se ha duplicado en un año, es decir, que en un año se ha doblado el número de genes para los cuales la FDA ya incluye información genética. En nuestro campo ya 10% de ellos son en antiinfecciosos y cuando los ves, la verdad es que han tenido muy poca imaginación y para muchos medicamentos lo que han puesto ahí es bastante basura. Es curioso que el FDA hace el esfuerzo de poner información genética,
que tiene una serie de cabezas pensantes y lo que han pensado es bastante estúpido. Pero bueno, esto es lo que va y esto es lo que va siendo y es la música del futuro, ¿eh? Otro ejemplo de lo que está ocurriendo entre las expectativas del médico que quiere que el test de genómica dé una respuesta absoluta a algo, a pesar de que todos los días funciona una medicina que es una medicina de evidencias, donde el colectivo de las evidencias produce un diagnóstico generalmente. Esto fue un estudio que hemos hecho hace muchos años, por curiosidad, donde veíamos que pacientes que tomaban uno de los medicamentos anti-HIV se ponían amarillos. Y no era más que una manifestación de síndrome de Gilbert. Lo estudiamos, lo publicamos, inmediatamente la compañía que produce el fármaco escribió para dar su opinión de que esta vez los estúpidos éramos nosotros. Entonces, lo que dice la compañía es exactamente esto, es decir, que señores, paren de hacer estudios para problemas reversibles que no tienen ninguna importancia para el paciente. Bueno, nosotros lo hemos hecho por curiosidad médica, etcétera, y lo que dice es que somos una pandilla de idiotas. ¿Por qué? Porque hacemos que su medicamento de repente tenga una connotación de excepcionalidad y que quizá habría que hacer algo por sus pacientes. Esto fue hace 5 años. Después miramos retrospectivamente y vimos que la línea roja son los pacientes que os dicen que no tienen ninguna importancia. Los pacientes que tenían el síndrome de Gilbert, ellos y no los médicos, estaban parando el medicamento ellos mismos. Se habían identificado, se sabían de color amarillo. Es decir, el propio paciente estaba diciendo la respuesta al test genético. Es decir, el test genético, que la toxicidad sea importante, que el efecto sea relevante, que sea reversible o no, es lo mismo. Es decir, si es un problema para mí, va a ser un problema para vuestro medicamento. Y el año pasado vinieron la compañía a pedirnos, por favor, si podíamos ayudarles a un estudio, porque en Berlín los homosexuales se negaban a tomar este medicamento porque sabían que tiene una posibilidad muy alta de ser reconocidos como portadores de HIV porque estaban amarillos. Entonces, ahora la compañía viene a pedirnos que, por favor, les genotipemos porque han perdido el mercado. Les ha pasado exactamente lo contrario. Es decir, hay una disociación entre lo que es el concepto genética, toxicidad severa o enfermedad importante, a una genética que aparece más y más, donde son manifestaciones aumentadas de algo, intolerancias, pobre tolerancia a medicamento, etcétera, que son de tipo más cumulativo e informativo. Y otro ejemplo práctico es la complejidad enorme de esta posible medicina. Aquí están estudios que se han hecho a lo que se llaman los complex traits, es decir, diabetes, metabólico, cardiovascular, todas estas cosas de este tipo, hipertensión, y cada uno es un gen estudiado, validado. Es decir, hay variantes en todo el cromosoma, y el misterio es de todo esto, cuando tienes el paciente delante y vas a tener su genoma, que lo vas a tener, ¿cómo calculas el riesgo de esa persona a una enfermedad determinada, a una diabetes? Y cómo compiten esos riesgos genéticos con los riesgos convencionales de peso, edad, sexo, hamburguesas, etc. Entonces, esta es la otra cuestión que hace que mucha gente haya perdido completamente la confianza en la medicina genética, porque dicen hay marcadores por todos lados, contribuyen muy poco y no creemos que sea más importante información que lo que vemos delante. ¿A qué edad se han muerto sus padres? ¿Qué enfermedades había en la familia? Y usted está demasiado gordo. Y entonces eso, para muchos médicos, es suficiente información. Ahora, cuando ven los detalles, por ejemplo, es en el caso de la diabetes, en el caso de HIV, donde es un problema, ves, aquí están los factores convencionales. Estos son los factores que el médico utiliza en el concepto de la diabetes. Es decir, va a mirar el peso, que es un factor agravante, la edad y factores de protección, peso bajo, HDL, etc. Va a mirar, en el caso de medicina HIV, el tipo de medicamento, porque hay algunos medicamentos que aumentan un poco el riesgo. Ahora, si veis el desplazamiento de las estimaciones de riesgo, un factor como edad o peso es equivalente a los factores genéticos. Es decir, no hay ninguna razón de excluir y discriminar los datos genéticos porque son flojitos,
pues son tan flojitos como los datos que utilizamos en cotidiano. Un poco lo que mostré con el virus de la hepatitis y el IL-28, es decir, que los dos informan de manera similar. Si no quieres utilizarlo, no lo utilices, pero lo que no puedes decir es que es información inferior, es información equivalente y la pregunta es si es información aditiva. Ahora, ahí está un poco ese problema. Y es lo que se llama el síndrome de las curvas ROC. Las curvas ROC funcionan diciendo cuál es la capacidad predictiva de tus modelos utilizando las variables que has decidido poner. Entonces, si ponemos para diabetes los factores convencionales, peso, edad, etcétera, en la línea negra, si añadimos los factores genéticos, ganamos muy poco. Quiere decir que sí, es verdad que hoy, con lo que se sabe, el médico que mira al paciente y ve la cara que tiene, el peso que tiene y la historia de familia, va a acabar con una curva ROC que no es mucho peor que la curva ROC con información genética. Ahora, esto es el resultado de 3 años de investigación. La curva ROC solamente puede mejorarse con más investigación o más conocimiento en algo que veremos más tarde. Es decir, de nuevo, lo que habéis oído de genómica y el fallo de ser trasladada a la medicina tiene mucho que ver con la naturaleza del efecto que la variación genética produce, el hecho de que estamos en las fases iniciales de conocimiento de cómo funciona y el hecho de que hay factores del entorno que claramente tienen importancia enorme y que no vamos a negar. El cáncer de pulmón es tabaco y cualquier factor genético de cáncer de pulmón tendrá que competir cara a cara con el tabaco y no hay remedio. Entonces, claro, para competir con el tabaco como variable independiente tiene que ser un efecto genético masivo, puesto que el tabaco tiene tanta importancia, etc. Y de esa manera hay que pensar. El resumen para esta parte es que nos acostumbraremos a que los medicamentos vienen y vendrán más y más, y sobre todo medicamentos muy caros. O sea, prácticamente ahora todo medicamento por encima de $10.000, FDA va a exigir a la compañía que examinen si hay subgrupos identificados por genética para los cuales sí vamos a gastar 10.000 y subgrupos para los cuales no vamos a gastar 10.000. Y esto va a ser música del futuro seguro. Es decir, medicamentos caros van a exigir información profunda a las compañías de cómo puede identificarse quién son los que no van a responder. Esto lo hemos hablado. Y hay casos, como los que mostré, ejemplos, como el metabolismo, donde veremos cómo esos modelos llegan y podéis imaginaros bien un sistema de computador, como se hace ahora, por ejemplo, la dosificación de cumadina, donde realmente ahora es un computador donde metes los datos del paciente, los factores de coagulación, tarará, y los genes, y te da exactamente la dosificación a dar al paciente. O sea, es decir, no es el médico que piensa y elabora con la base de información, sino un programita que te va a decir más o menos lo que va a hacer con este paciente, mezclando factores demográficos de la enfermedad y factores genéticos. Probablemente acabaremos teniendo pequeños módulos informáticos en nuestro computador de oficina. Pero muy brevemente, este problema, que probablemente es el problema emergente más claro hoy. Es decir, que genotipar es fantástico, funciona, la calidad está siendo excelente, barato, y ahora os voy a enseñar el problema, que curiosamente vuelve a poner la fuerza de la investigación genómica de vuelta en los médicos, que es el problema de fenotipado. Entonces, esto es el precio, lo mismo que había hablado antes, es decir, el precio de secuenciar, que está cayendo a velocidad ultralogarítmica. O sea, el genotipado cada vez va a ser más barato. ¿Y qué pasa con el fenotipado? Entonces, esto es en Suiza. Ahora, como es Suiza, tú tienes que poner pequeñas cositas a una ficha para facturar. Entonces, como son muy precisos, ellos van por periodos de 5 minutos. Entonces, tienes que ver si has visto al paciente en 5 minutos o en 10. En España habría que adaptarlo a hacer cada minuto, ¿no? En el ambulatorio, ¿no? Un minuto. Entonces, bueno, pues un minuto cuesta 9 francos. ¿De acuerdo? Eso, o sea, los dineros por ahí. Entonces, claro, ¿qué pasa si este joven te viene con su cartografía genómica, que ya existe, comprada al exterior,
y te dicen, me ha dicho el reporte que tengo una mutación de predisposición a una cardiopatía dilatada. Entonces es una mutación posible en el cuerpo de una persona. Ya veremos después cuántas más hay. Entonces, si queremos tomarlo en serio y no queremos que nos denuncie, vamos a verlo un poco más, vamos a enviarlo al cardiólogo, le va a hacer un electrocardiograma, una prueba de esfuerzo y una ecografía trastográfica. Es decir, con un genoma de $1.000, que eventualmente sea de 500, el análisis de una predisposición, y veremos más tarde cuántas tenemos, nos va a costar 500 euros. Entonces ahora empezar a hacer los cálculos, es decir, el genotipado va a ser cada vez más barato, el fenotipado nunca va a ser más barato. Lo que habrá será decisiones de decir, aquí no se fenotipa nadie. Es un poco lo de aquí no se hace la mamografía antes de los 50 o los 40, y no se hace la colonoscopía antes de los 50, y no se hace el antígeno prostático antes de los 60. Entonces tenemos que decir cosas así, tenemos que decir, aquí no se fenotipa nadie antes de los 40. Porque si no, cada semana van a venir. Y esta semana el New England Journal ha publicado otra mutación, que también la tengo. Entonces empezamos otra vez los 5 minutos, especialista, tal, el tubo, etc. Y hemos gastado otros 600. O sea que ahora, con sus $1.000 de genoma, ya llevamos 2 mutaciones, ya llevamos $1.200 de gastos fenotípicos. Entonces vamos a intentar ahora empezar a meter todo esto para hacer una previsión de lo que va a ocurrir. Entonces el ejemplo que pongo es morir de infecciones comunes. Esta es la tabla oficial del CDC americano de la gripe del cerdo del 2009, que infectó a 20 millones de americanos estimado. Entonces, lo que nos han dicho, lo que hemos aprendido aquí en España también, es que es una gripe banal. ¿Para qué tanto escándalo si no pasó nada? Solamente se han infectado 20 millones de personas y todo el mundo está bien. Ahora, se murieron 1.200 personas de menos de 17 años, de las cuales la mitad están en salud perfecta. Y eso nadie se preocupa. O sea, se te mueren 500 niños en salud perfecta, es decir, 1 de cada 40.000 personas infectadas que ayer estaba jugando, hoy se ha muerto. Y nadie se fija en eso, que realmente es una epidemia silenciosa. O sea, nos hemos cargado a 500 niños en Estados Unidos, en una gripe banal. Ahora, ¿cuál es la posibilidad de que haya algo raro en esos niños? 1 a 40.000, simplemente por estadística, parece que puedo decir que casi seguro que algo va mal. Entonces, ¿qué es lo que puede ir mal en un niño? Los microbiólogos siempre dicen, es la virulencia de la cepa. No, la cepa era la misma para todos. El tío que se muere de la meningitis, que es el único de la clase, el único niño de la clase, también tiene la misma cepa que los demás y también se ha muerto. O sea, no es el patógeno, es la interacción. O sea, hay algo que mata a 1 cada 40.000 niños de gripe, de virus respiratorio sincitial, de cualquier cosa que queráis, patógenos o otro tipo de enfermedades. Y nunca los contamos porque siempre son referidos a un denominador gigantesco. Como denominador gigantesco decidimos que no tiene importancia, lo cual es biológicamente obviamente erróneo. Entonces ahora vamos a entrar en lo que es realmente el corazón de lo que se está empezando a entender o proponer en genómica. Los primeros gráficos que puse de hepatitis, de metabolismo, están allí, de diabetes, están en ese lado. Es decir, son enfermedades que se llaman de genética de rasgos comunes basados en mutaciones, polimorfismos frecuentes, que se define, más del 5% de la población tiene esa variante. Como son comunes, obviamente van a tener poca importancia si no serían comunes. Si estuviesen muriendo de ellas, no serían comunes. Luego hay que decir que tienen poca importancia y los fenotipos que producen son menores. El síndrome de Gilbert, un poco más de colesterol, un poco más de azúcar, un poco más de algo. Y es lo que ha hecho que vosotros seáis escépticos, porque lo que hemos estado investigando está allí. Entonces, obviamente, por definición, no podemos daros
genotipos con importancia suprema, porque estamos mirándolos en 5% de la población, al menos, que son las chips que han sido utilizados hasta que hemos empezado a secuenciar completamente el genoma. Los chips de los genomas, de los estudios asociativos, solamente pueden ver efectos ligeros. Y al otro lado está lo que estudiamos en la facultad, es decir, que los niños se mueren de enfermedades mendelianas, al principio catastróficas, algo horrible. Y entre esas dos cosas, no se sabe lo que hay, y están esos 1.200 chicos que se han muerto de la gripe. Entonces, vamos a ver quién son esta gente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando secuenciamos a alguien? Y ahora mismo estoy secuenciándome yo. La última vez que vais a ver esta diapositiva, la próxima será conmigo. Mi foto ahí. Entonces, ¿qué tiene Watson? Watson tiene 11.000 variantes que cambian aminoácidos. Tiene 11.000 cambios de aminoácido. Y por lo tanto, quizá, del cambio de la función. Y 15% de ellos son únicos a Watson. A lo mejor por eso es inteligente. Entonces, cuando esto se vio, hubo una cierta perplejidad de realmente qué es lo que ocurre en nuestros genomas. Entonces, ahora vienen las malas noticias para vosotros. Que vosotros tenéis 100, esto es un artículo de ayer, tenía el de la semana pasada, que era menos preciso, pero esto salió ayer en Science. Hemos bajado 75 mutaciones severas a 20. Vosotros tenéis aproximadamente 100 variantes que cambian de una manera radical la función de la proteína, probablemente la mata. Y tenéis 20 genes inactivados porque el alelo vuestra madre y vuestro padre lo llevan. O sea, en esta habitación a todos nosotros nos falta 20 genes, punto. Yo por eso soy bajito, y otros por eso son delgaditos, etc. Y nos faltan 20 genes, a todos. Y tenemos muchas posibilidades. Y como decíamos hace un rato, encima la población humana es, curiosamente, interesantemente, es muy inbred. Somos todos primos en 13º grado. O sea, todos somos primos en esta habitación. Y encima todos tenemos mutaciones bastante malas. Incluido en unos 185 individuos, tienen 26 mutaciones ya conocidas de enfermedades hereditarias. O sea, somos todos primos con consanguinidad y con mutaciones de mala índole. Entonces, claro, con ese patrimonio, lo que hay que esperar es que haya malas sorpresas. Ahora, si queréis quejaros de vuestros padres y madres, todavía hay noticias más malas, es que además vuestros niños van a coleccionar unas mutaciones extras de ellos. Y eso se vio al secuenciar lo que se llaman tríos, papá, mamá y los hijos. Entonces se ve que los hijos encima coleccionan unas pocas más. Por eso son diferentes nosotros, a pesar de todo. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso, es decir, vuestras 100 mutaciones que os matan el gen y los 20 genes, están todas aquí metidas. Entonces tenemos allá, tenemos esas mutaciones que aumentan un poco el riesgo de algo. Acá tenemos esta cosa horrible, que son las enfermedades congénitas de los niños que se mueren. Y en medio tenemos la diversidad humana con enormemente de mutaciones, con un cariz curioso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y volvemos ahora a la gripe. Es que queráis o no queráis, tenemos muchas mutaciones, un poco de combinaciones un poco peligrosas, que pueden aparecer en vuestros hijos, que nunca van a ser detectadas, o nunca han sido detectadas hasta ahora, como con base genética, que pueden perfectamente matarte a los 7 años, cuando por primera vez te encuentras con un cierto tipo de gripe o con un meningococo. La primera vez que te encuentras con ellas, te falta una rama determinada del interferón, te falta un receptor, te sobra otra molécula, tienes una hiperreactividad, te moriste. Alguien me dijo una vez, cuando estaba hablando con una persona que conoce muy bien el genoma humano, yo le decía, claro, aquí tiene que haber muchos defectos inmunitarios. Y dijo, no,
sea, tú te puedes morir de la gripe, no porque tengas ningún problema inmunitario, sino porque tienes una mutación en unos transportadores del endotelio pulmonar. O sea, no tiene que ver, ni siquiera tiene nada que ver con la inmunidad. Pues simplemente tienes jorobado tu transportador de páncreas o del intestino o del hígado, etcétera, por mala suerte, porque tu madre se casó con tu padre y son primos de 13º grado. Y ya está, y sois homocigotos de algo, y eso va a explotar en el momento que encontréis el factor que puede participar a producir la presentación de la enfermedad. Todas esas mutaciones, ¿cómo vamos a anotarla? O sea, para encontrar la razón de controlar un poco el HIV, la hepatitis, el metabolismo, la altura, la diabetes, se han ido hasta corte de 100.000 personas. O sea, ¿cómo vamos a conseguir suficiente gente para saber si la mutación que tú tienes y que solamente compartes con el premio Nobel James Watson, cómo vas a saber para qué vale? ¿Y cómo vas a saber por qué tu gen te falta? ¿Y qué puede querer decir eso para tu enfermedad futura? Y de nuevo, nos falta todo el fenotipado clínico, es decir, vuestro paciente que tiene 20 genes que le faltan es que son la base de lo que estáis viendo hoy en vuestra sala médica. Entonces, ahora viene la última parte, que es la parte completamente mística, es cómo inventárselo. Entonces, vamos a ver un modelo, que son las redes sociales. Entonces, a ver si entendéis por qué. Entonces, tenemos, detrás de este concepto hay varias cosas. Una, que lo vamos a llamar la genómica de dispersión en la población. Veréis lo que es. La otra se llama la genómica participativa y la última, puramente lo que es las redes sociales. Entonces, el crowdsourcing es las personas, y veremos quiénes son esas personas, que quieren trabajar gratuitamente por Internet. La genómica participativa son las personas que quieren generosamente donar su genoma a la ciencia. Y ya veréis cuántos locos hay. Y la última es simplemente el poder colectivo de lo que está ahora generando la masa de redes sociales. Entonces vamos a ver ahora los ejemplos. El primero. Escogí la diarrea porque como me invitaron los gastroenterólogos, pues para que se sientan en casa. Entonces, mirad las fechas. El 24 de mayo aparece la Escherichia coli en Alemania. Inmediatamente se echa la culpa a los pepinos españoles, por supuesto. El 3 de junio, o sea, que ha pasado entre el 24 de mayo y el 3 de junio, muy poco tiempo, se dice esto es el Escherichia coli 104, H4, y que además nunca ha hecho epidemias. Uy, qué rápidos, qué buenos son los alemanes, qué eficaces. Y el 12 de junio ya no sabemos si son los pepinos y son la comida de los ecologistas. Entonces, ¿cómo es posible que estos alemanes consigan en 10 días resolverlo y encima acusarnos a nosotros? Todo a la vez. Bueno, la razón es el crowdsourcing. Es decir, como no son tontos, vieron, como vosotros, la secuencia a los chinos, que es lo que se hace hoy. Los chinos secuencian, porque son baratos. Y tú me has dicho que tienen 2 chinos por máquina. Exactamente. Bueno, pues hay 2 chinos por máquina, entonces quiere decir que ellos dieron un jueves el ADN a los chinos y 3 días más tarde tenían el genoma de vuelta. Ahora, el problema es que necesitamos chinos para la bioinformática también y los chinos de Beijing no están por ello, por la labor. Entonces, ¿cuál es la solución? También siendo alemanes, que trabajen los demás gratis. Entonces, lo ponen en el public domain. Dicen, señores del mundo, por favor, somos los pobres alemanes, ayúdenos a anotar esta secuencia. Y empiezan a apuntarse el día 2 de junio, empieza a apuntarse la gente. Postdocs, profesores, me imagino paraos alguno que otro, amateurs, y empiezan a toda velocidad, gente unos tras otros, empiezan a anotar el genoma a toda velocidad.
cuáles genes son, cómo se alinea, si le falta transporte de antiparatorio, cuántas toxinas tiene, etcétera, y tal. Y van como una máquina, de tal manera que desde que se descubrió la bacteria el 24, se acabó el genotipado FINEMAP el 10 de junio. ¿Por qué fue posible? Pues por dos factores. Uno, los grandes motores de secuenciación, que ya veis que ya no es el problema, ni cuesta, ni es difícil, solamente hay que enviarlo a China. Y el segundo cosa es, ¿para qué me voy a molestar y hacer trabajo si total la gente lo va a hacer gratis? Lo pongo ahí y toda esa gente no tiene nada que hacer, lo va a resolver por mí mismo y me va a dar la secuencia a una velocidad que ningún laboratorio del mundo puede hacer. Nadie en el mundo te puede anotar una secuencia completamente a perfección como lo hizo el público amateur en una semana. Esa es la primera fase. Si no sabéis qué hacer vuestro genoma, lo ponéis por ahí y ya alguien lo va a resolver. Segunda fase, genómica participativa. Entonces, genómica participativa, esto es probablemente la bomba que nos va a estallar a todos en las manos, que empieza, por supuesto, como todo, en Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos hay una serie de sociedades en aumento, la más famosa es 23andMe, donde envías la saliva y $99 y te dan hoy el genotipo, y pronto va a ser ya el genoma. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hacen con ello? Te van a contar qué genes un poco rarillos llevas, qué genotipados, qué respuesta puedes tener a algunas drogas, citocromos, etcétera, y qué parámetros de riesgo tienes. Lo que os conté, la diabetes, el metabolismo, te va a decir, tiene un poquitico de riesgo de cardiovascular y tiene un poquitico, etcétera, 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 riesgo, pero puesto que el campo, como lo habéis visto, está muy inestable, el documento es realmente una fuente de inspiración de depresión. O sea, tú lo lees eso y ya te quedas ahí y dices tú, mi vida está ahí acabada. Entonces, ¿por qué ellos están haciendo esto? Bueno, la persona que dirige 23andMe es la esposa del dueño de Google. Entonces, Google tiene ahora todo lo que estáis haciendo y vuestro ADN. Y lo van a saber las dos cosas. Y van a saber que Azpiroz, con esos genes que tiene, lo que le gustan son las películas de los años 50, que fue lo que me dijiste hace un rato. Porque está en sus genes. Bueno, esto es 23andMe. Más cerca aún, Patients Like Me. 127.000 locos que ponen toda su información médica para encontrar gente como ellos. Tus flatulentos. Yo soy flatulento. Y se encuentra con otros 250 flatulentos. Y se intercambian los mensajes, que si mi médico me dijo que si es un idiota, que no sé cuánto, que Azpiroz me dijo que por favor que no tomase esto y lo otro, y están todos hablando entre ellos. Y van a venir a ti y te van a decir, mis 250 amigos de Patients Like Me me han dicho que lo que tú me estás dando no vale para nada. Porque claro, esto es enormemente conocimiento. Entonces, ¿ellos qué es lo que te van a dar? Encuentra pacientes como tú, qué bonito. Mira a ver cómo te han tratado y compara. Aprende tus síntomas, cuánta flatulencia tienes. Mira a ver si están investigando contigo y mira a ver cómo te va. Entonces, esto es la catástrofe, porque es la medicina que está externalizada y sin fronteras. Y el último ejemplo para los narcisistas absolutos es el genoma personal, el proyecto, que son 100.000 personas estimadas que van a poner su genoma completo para todos, como el Escherichia coli, a divertirnos todos con el genoma de ellos. Y ponen su información personal también, qué enfermedades han tenido, qué les gustan las películas, fuman o no fuman, gordos o no gordos, etcétera, etcétera. Entonces, eso está en marcha y no sé exactamente cuántos gente lleva por ahora, pero va bastante rápido reclutando. Entonces tenéis todos los elementos de una medicina nueva que se está organizando fuera de nuestro sistema. Ahora en Estados Unidos es muy visible
y las grandes revistas, como el New England Journal, empiezan a ponerse nerviosos, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo nos va a afectar? Entonces empieza a ver este tipo de cosas que son cómo afecta la genómica directa al consumidor, ¿sí?, en la relación, por ejemplo, con la presentación al médico, etc. Este artículo en particular dice que, curiosamente, con estos datos, por ahora la gente no está aumentando la ansiedad, pero aumentan 26% las visitas al médico. O sea, los parámetros de ansiedad, de depresión no han cambiado, eso es verdad en este artículo, pero sí la visita al médico, o sea, el gasto médico en primera mano ha aumentado 26%. Porque claro, es un reporte enorme que te dice que tienes riesgo de A, de B, de hipertensión, etc. Inmediatamente pides cita. O sea, está ya ahí, está en Estados Unidos, está en grandes números, cientos de miles de personas están haciéndolo y está llegando ya a los médicos. O sea, el paciente viene a ti y no eres tú diciendo, oiga, vamos a ver si hacemos un genotipado, es que ellos vienen con su genoma. Y la última, 2 diapositivas, esto es una encuesta que estoy haciendo personal en Europa, es ¿quién utiliza Twitter aquí? 1, 2. O sea, esto es curioso, en Estados Unidos todo el mundo utiliza Twitter, y supongo en los países árabes también muchos. Pero en Europa parece que el Twitter no gusta mucho, lo cual es curioso. Ahora, ¿por qué me gusta Twitter? Voy a poner un ejemplo. La diapositiva es horrible, pero tened paciencia. Entonces, Salate es un suizo que está en Estados Unidos ahora mismo y que se especializa en el análisis de tweets. Tweets son los pequeños mensajes y, para aquellos que no lo sepan, ese mensaje no está protegido. O sea, si tú escribes en Twitter, salió. Entonces, él se pregunta una pregunta muy sencilla que lo podéis aplicar a cualquiera de vuestros campos. Él dice, vamos a ver qué ocurre con la percepción de la vacuna durante la epidemia H1N1 de la gripe del cerdo. Entonces, él extrae data de 100.000 personas. No es poca cosa. Y entre 100.000 personas y sus twitters se encuentra, para aquellos que no lo ven, se encuentra 300.000 twitters durante el periodo donde la epidemia estaba en alce y hablamos todo el día, se encuentran 300.000 twitters que tienen la palabra vacuna. Los filtra. Después busca malas palabras, sentimientos negativos, de la vacuna, no sé qué, los carapijos del tal, ¿no? Entonces coge y dice, eso tiene que ser malo. Entonces los envía twitters negativos. El otro coge twitters donde está vacuna asociada a palabras positivas. Qué bueno, ya me he vacunado. Y se va por otro lado. Entonces, ¿qué encuentra? Encuentra en azul que la mayor parte de los twitters no los puede clasificar, los llama neutros. Que los verdes son twitters positivos, con contenido positivo, y los twitters son contenidos negativos. La gente se queja. Lo pone en tiempo y va viendo que según pasa el tiempo, la gente está cada vez más y más positiva respecto a la vacuna. Los twitters son más y más positivos, no la gente. Los twitters son más y más positivos, y mira cómo se relaciona la percepción de la población geográficamente con el índice de vacunación. Cuando los twitters en una región son positivos, la vacunación de la población es elevada. Cuando los twitters en una zona del país son negativos, la vacunación es negativa. Es decir, que esta persona consigue, sin saber nada, sin preguntar nada, consigue perfectamente saber cuál va a ser el sentimiento, la percepción de la población a una intervención médica. Tú puedes poner un medicamento. Estados Unidos. O sea, yo hablaba el otro día con él y me decía que ahora mismo él consigue capturar 1 millón de twitters por día. Entonces tú puedes decir cuál medicamento te gusta a ti. Así que querrías que es un 10 en el mercado. ¿Ah? Omeprazol. ¿Y cuál es el contrincante? Bueno, entonces tú pones las 2 palabras, capturas todos los tweets de Europa. Omeprazol. Y dices tú, a ver, ¿qué palabras, cuándo en el tweet omeprazol se asocia a me siento de pena, me arde el estómago? Inmediatamente vas a encontrar cuál de los 2 medicamentos está acompañado de toxicidad mayor o menor.
en el mercado, que puede ser real o puede ser inducida por el entorno social, que es el problema del motor social, es decir, que puede crear sentimientos. O sea, tú puedes ahora mismo hacer farmacovigilancia completamente y con millones de entradas sin conocer nada de nada. O sea, tú quieres saber si tal medicamento lo pones en el post-marketing y te va a producir alergia, tienes los datos y la precisión para decir este medicamento, en el momento que se ha puesto en el mercado, salen tweets por todo diciendo me ha salido un sarpullido, no te puedes imaginar, porque el médico me ha dado tal medicamento, y todo eso se sale de los filtros de tweets. O sea, tú puedes seguir llegada de epidemias, percepción de la sociedad, etc. Entonces, ¿por qué traigo toda esta historia? Es porque, curiosamente, la predicción es que tanto Facebook como Twitter, etcétera, van a ser los motores donde enormemente de información genética va a ser comercializada. En el momento que la gente empieza a secuenciarse, van a anunciar, porque somos todos narcisistas, van a anunciar al mundo, a sus amigos, etcétera. Entonces empezamos a ver posibilidades muy interesantes. ¿Cómo vamos a saber si los 20 genes que le falta a doctor Aspiroz son importantes para ser jefe de servicio? Bueno, pues cogemos la tyrosine kinase 3, que le falta a él, y que no sabemos qué tiene que ver, a lo mejor por eso es que es jefe de servicio, y hacemos el grupo de amigos de Facebook, ausentes de la tirosina kinasa 2. Y te vas a encontrar 200 personas en el mundo. Si 150 son jefes de servicio, está claro, ¿para qué servía tirosina kinasa? Para aumentar la testosterona y la capacidad de liderazgo, etc. Entonces, la suposición es que el genoma humano y la notación probablemente, puesto que no podemos hacerlo por cohortes, porque no puedes andar buscando por todo el mundo 200 personas, va a tener que hacer un cohorte de millones de personas, va a salir de la acumulación de genomas y probablemente del tráfico de información y de los grupos. Ya te digo, yo creo que se acabará haciendo los amigos de la tirosina kinasa 2, los amigos de la ausencia de CCR5, los amigos de la falta de, etcétera, y te vas a encontrar la gente que son como tú para ese gen, y verás lo que ocurre, si todos son pequeñitos, si todos son altos, etcétera. Conclusiones. La primera es que, obviamente, para aquellos que están impacientes, esto es un proceso imparable, y que curiosamente el establishment médico probablemente no se está dando cuenta de lo que está ocurriendo. Y cuando nos demos cuenta, de todas formas, va a estar completamente fuera. Es como cualquier poder político ahora en manos de los internautas, ¿no? La percepción ahora, que es equivocada, es que la información genómica, genética, tiene una utilización de sí y no, negro-blanco, y es absolutamente probablemente falso. La información genómica es información probablemente en su mayor parte aditiva. Aumenta el riesgo, aumenta una predisposición, aumenta algo. El otro error de concepción ahora es que el problema está en el genotipado. El problema no está en el genotipado. Los chinos están allí para resolverlo. Barato. Lo tendréis el próximo año en vuestra oficina, el genotipador. O sea, ese no es el problema y los precios van a bajar. El problema, como lo discutimos, es que el fenotipado va a ser de una complejidad extrema. Y hoy lo que estamos discutiendo en un par de proyectos es que lo que hay que fijar desde el punto de vista de investigación médica ahora es la perfección del fenotipado y romper todas las enfermedades en sus grupos heterogéneos. Para que esto sea una enfermedad, esto sea otra enfermedad, esto sea otra enfermedad, y ahí es donde la genética va a tener sentido. Probablemente empezaremos a entender las sorpresas, los fenotipos extremos, los que mueren, los niños que mueren, las enfermedades insospechadas en condiciones de enfermedades habituales. Y por último, el proceso de nuevo está ya fuera de las manos, como muestra en Estados Unidos, donde la gente masivamente se están genotipando ellos mismos y obteniendo los datos. Ahora mismo tú puedes obtener los datos, tanto los datos digeridos, como tú puedes ahora pedir que te envíen los datos nativos. O sea, te puedes tener tu propio genoma. Y también he discutido esta mañana de cómo probablemente esto se va a utilizar desde el punto de vista médico, porque el establecimiento médico no va a estar capacitado para analizar, para integrar en la consulta médica
los datos de un genoma, está capacitado para utilizar los datos puntuales de una pregunta. Estamos diciendo, en la consulta del cardiólogo, el cardiólogo deberá tener acceso a aquellos genes de la cardiología pertinentes a la enfermedad que él trata, y el farmacólogo al medicamento que puede tener una toxicidad, etc. Y esto es probablemente lo que vamos a ir viendo. Entonces, el sueño, antes era la preocupación del coste, de nuevo ahora el sueño del genoma es quién va a hacer el beneficio de todo esto que va a ocurrir. Ya lo veremos. Creo que el Ministerio de Ciencia español, ¿no?, que existe desde hace 2 meses, va a probablemente invertir mucho en la mejoría de la ciencia genómica. Preguntas a todos vosotros. ¿Qué es? Voy con la moto a casa, tengo un riesgo de tener un accidente que está bastante tabulado, pero que, bueno, realmente es similar. Por ejemplo, muchos de los riesgos tabulados por la enfermedad de Crohn tienen una odds ratio de 1,6, 1,8, quiere decir que ni siquiera te doblan el riesgo de la población general. Y esto es un poco lo que yo creo que ha enfriado el interés en el mundo del médico, fuera de casos, pues, la hemocromatosis o el ejemplo que has puesto del interferón y la respuesta antivirales en la hepatitis, ¿no? O sea que falta fuerza en la capacidad de predecir. Hay dos respuestas a esto. Una es simplemente la de paciencia, es decir, o sea, lo que no puedes obtener es con los útiles que se ha utilizado, no puedes obtener odds ratios mayores de lo que has obtenido, puesto que el diseño es un diseño indirecto, es un genotipado indirecto, y es un diseño basado en las variaciones humanas frecuentes. Por definición, si es frecuente, no puede ser muy malo. Entonces, claro, tú estás haciendo un juicio de valor sobre la situación de hoy. Entonces, ¿a dónde va a evolucionar? Y evoluciona en 2 maneras. Una, que el secuenciado genómico y el catálogo D soluciona una serie de cosas, y está por ver, hay mucha discusión ahí. Hay otro fenómeno muy interesante, es que puesto que la genómica ha estado conducida por unos colegas geneticistas, que no sé si hay alguno aquí, me van a pegar un puñetazo, pero curiosamente ellos tienen una obsesión importante, los genéticos de población, en reportar toda la población. Entonces, cuando te dicen que algo explica poco de lo que se ve en una población, están referidos a un cálculo que tiene en cuenta de la frecuencia. Entonces, si algo es muy común, explicas más; si algo es muy raro, explicas poco. Pero curiosamente, si tú lo tienes, el efecto puede ser muy marcado. Te doy un ejemplo. Hay un transportador que afecta el metabolismo de uno de los anticolesteroles que más se utilizan, simvastatina, y también de unos medicamentos de HIV. Entonces, si haces un estudio de población, ese transportador solo explica 5% de lo que se observa en los niveles plasmáticos, por ejemplo, este antirretroviral. Pero si tú tienes la variación homocigótica, tienes 3 veces la concentración esperada y toxicidad. O sea, es decir, a la población no vale nada, pero si tú lo tienes el genotipo y yo lo sé y te voy a dar este medicamento, y realmente a ti como persona, sé perfectamente que te voy a producir un nivel plasmático 3-4 veces superior a lo necesario. Por lo tanto, puedo cambiarte la dosis o darte otro medicamento. Entonces, claro, hay la confusión, de nuevo, hay confusión de los efectos, la varianza explicada de la población, la frecuencia alélica, y todo esto es un lío tremendo. Entonces, claro, vete ahora a ponerlo en la clínica, más los efectos reales, que pueden ser de 2 veces, 3 veces. Juan. Me ha gustado mucho la primera pregunta que has puesto, ¿qué harías con $1 millón? Algunos de nosotros no tenemos el $1 millón, alguna vez igual lo tenemos, pero lo que sí que tenemos a veces son proyectos en el que conseguimos realizar proyectos muy interesantes con cohortes de pacientes, ¿no? Y estas cohortes están muy bien seguidas, tanto desde el punto de vista de un proyecto muy concreto, ¿no? Y tienen unas bases de datos clínicas, y estamos empezando ya a tener unos biobancos, incluso aquí en el hospital, muy bien estandarizados, ¿no?
y tú ya tienes una serie de preguntas que te gustaría contestar, pero evidentemente no tienes el dinero, ¿no? Entonces yo alguna vez me he planteado, y ahora me lo planteo, si sería posible crear ya biobancos para contestar estas preguntas a posteriori. ¿Tú qué recomendarías en este aspecto? Eso lo hemos hablado también esta mañana, toda la mañana hemos hablado de eso. Es decir, yo te pongo un ejemplo concreto para concretar. Nosotros tenemos, por ejemplo, un proyecto muy interesante a nivel español de mirar la relación que puede haber entre infecciones por virus respiratorios y el rechazo crónico en trasplante de pulmón, con una cohorte que está seguida de forma muy concienzuda y tendremos ya casi 200 trasplantados de pulmón. Hay muchas preguntas a contestar, no solamente en relación a virus respiratorios, sino otras infecciones virales, otras infecciones, rechazo crónico. Y claro, hay otras preguntas más allá, tanto desde el punto de vista probablemente de la genómica, proteómica es mucho más complejo. Entonces, claro, ahora no hay dinero, pero esta cohorte se puede perder. Los pacientes están muy fidelizados. La respuesta más fácil que te puedo dar, que la más difícil, es los hospitales, un poco por todos los lados, que empiezan a coleccionar automáticamente todas las muestras de sangre residuales de todas las personas admitidas al hospital. Tú firmas a la entrada al hospital y lo único que puedes hacer es oponerte. Pero 80% de la gente no se opone. Es decir, que tú puedes decir, no, realmente un hospital debe funcionar, visto lo que viene, en un sistema que todo se colecciona. Todo el mundo va a tener su ADN coleccionado. Eso es versión número 1. Y lo están haciendo muchos hospitales. Ahí el Vanderbilt tiene a todo el mundo ya desde hace, me parece, 3 años. El Hospital de los Niños de Filadelfia creo que tienen ahora ya 100.000 niños asmáticos o algo así. O sea que eso ya está. Claro, pero son medidas institucionales. Medidas particulares, guardar ADN te cuesta a lo mejor 5 euros. Entonces tú dices, bueno, tengo 5 euros para guardarlo, guárdalo, ya lo utilizarás. Ahora, lo barato es guardar ADN, menos barato es guardar RNA, porque entonces ya te cuesta aproximadamente 30 euros guardar un tubo que viene ya preparado, metes la sangre completa y está estabilizado y lo puedes guardar durante años, menos 20 o meses en frigorífico. Pero, o sea, lo ideal sería hacer un biobanco de DNA-RNA. Sería lo ideal. Eso es más caro. Pero es igual. O sea, Si lo tienes mismo el dinero, DNA. Si tienes RNA, entonces ya tienes que ir a unos 30 o 20 euros por persona y lo guardas. Pensando que se acabarán utilizando, probablemente. Ahora, ¿cuánta gente aquí ha hecho sus serotecas? Miles. ¿Cuántas serotecas hemos tirado a la basura? También hemos tirado miles de serotecas. ¿Pero cuántas serotecas han valido para algo? Bueno, pues sí, de vez en cuando, que si la hepatitis B, que si lo otro, se han descubierto cosas. O sea, no digo yo que te vas a poner a guardar y que te va a valer para algo. Dentro de 20 años me pegarás un sopapo por haberte dicho que guardes. O sea, yo qué sé. Pero quiero decir que lo que sería lógico es no empezar a pensar que tenemos que guardar. De algún modo, probablemente lo mejor sería secuenciar y guardar los datos, más que guardar el DNA. Digo yo, en términos si secuencias bien y... yo creo que lo que hay que hacer es prepararse a que está ocurriendo, prepararse que a lo mejor esto va a acabar siendo así. Tampoco hay que ser ilusos. Y el otro día pedí al jefe de la unidad donde tenemos los computadores fuertes que me hiciese un presupuesto falso, puesto que nosotros está pagado por la universidad, el cálculo bioinformático. Entonces, para mi sorpresa, me dice, bueno, lo que tú has gastado en un experimento particular de secuencia de transcriptoma en deep sequencing, ha gastado 35.000 euros. Digo, coño, 35.000 euros. Y digo, bueno, vamos a ver, y encima has acumulado 15 terabytes. Y te las compraríamos a 1.000 euros por año. Es decir, me estoy metiendo 15.000 euros del producto de un experimento más 35.000 de 250.000 horas de computación. Entonces, claro, hablamos de todo esto, porque claro, hay que pensar, y probablemente por eso Beijing no está haciendo bioinformática, probablemente es que la capacidad de dar al mismo tiempo análisis de genomas masivos, la práctica del genoma y el análisis, es decir, te convierte todo el soporte en multiplicación logarítmica. Entonces, hay cosas que no se han resuelto y que parece que la gente cree que están resueltas, no están resueltas. O sea, hay cosas que no están resueltas y que son muy caras y que son gastos no considerados. Yes.
Alfa. Se fue alfa a la gente durante 20 años. Y cuando salió el interferón lambda, decían, ¿y qué carajo es el interferón lambda? Y bueno, pues es el interferón que quizá tenga, no lo sabemos todavía, una influencia biológica quizá importante o tan importante o interaccionando con el... Es decir, hemos hecho enormemente investigaciones, llevan 30 años investigando interferón y nadie se había ocurrido hacer nada con interferón lambda. Entonces tienes un análisis genético que te dice, oiga, el interferón lambda es el marcador definitorio de una respuesta natural o por tratamiento. Hay que andarse con ojo porque es muy bonito el laboratorio, pero es que el otro tampoco se puede pensar que eso no es más que bobadas. Ha habido muchos análisis muy descriptivos de microarray, de transcriptoma, etc. Pero yo ahora he empezado a ver análisis donde de verdad, uno ahí con Javier Martínez Picado está ahí, donde por primera vez empieza a ver los estudios que consistentemente hacen los análisis a gran escala y sacan el gen interesante y después sigue la vida del laboratorio normal con la pipeta y los análisis funcionales, etc. O sea que yo creo que no, ha sido una fase de descriptiva, pero que genera laboratorio funcional normal, completamente normal y da de comer a todos los postdocs. Javier. ¿Cómo se están integrando la genética que nos has explicado con la epigenética? La epigenética es exactamente lo que ha pasado aquí, es un problema de maquinaria. O sea, tú ahora si tú quieres ver los cambios de regulación de un gen determinado, lo haces sin ningún problema, pero es una región local. Ahora, si tú quieres llevarlo a nivel genómico, la capacidad ahora es un poco más difícil, excepto que los secuenciadores de tercera generación que salen ahora empiezan a utilizar múltiples colores en el sentido de bases. Entonces ya no funcionamos sobre ACTG, sino te pueden hacer las metiladas, entonces es decir, ahora los nuevos genomas pueden ya salir con bastantes partes del color de las bases que preceden al gen. Yo creo que es un problema de tecnología y que dentro de 5 años pues, tendremos que hacer los mismos estudios que hacemos ahora con la base epigenética, con la complejidad de que es un fenómeno dinámico. Entonces, claro, el genoma es muy bonito, lo hace una vez y ya está, pero aquí la epigenética o cualquier transcriptoma tiene que hacerla de manera pautada. Entonces los costes aumentan, el análisis de los datos es un poco más complejo, etc.